Muy bien, pues gracias por esperarnos. Sé que algunas personas ya estaban conectadas y se les envió un mensaje. Muchas gracias por estar atentos a la actividad. Y bueno, de primer momento pues me voy a presentar. Muchos de ustedes tal vez ya han tenido la oportunidad de trabajar con nosotros en el Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad. Soy justamente la jefa del departamento y también nos acompaña la licenciada Cristina Torres, que somos pues las personas que integramos este departamento, y es un gusto y un placer poder trabajar nuevamente con ustedes. Pero ahora quisiera agregar un poquito que la Comisión de Derechos Humanos creó justamente este Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad, y nosotros como departamento somos responsables de un mecanismo. Este mecanismo se llama Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México. Este mecanismo, o también conocido como MIMEM, está conformado por diferentes actores de la sociedad civil, en donde pues ellos conocen en materia de discapacidad. Y bueno, pues trabajamos, justamente uno de los rubros que se trabaja es la promoción de derechos humanos en coordinación con estos actores de la sociedad civil e integrantes del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México, MIMEM. Y el día de hoy vamos a trabajar con la sociedad civil CONFE, que la verdad es que siempre han estado muy atentos y participativos en este tipo de actividades. Y pues el día de hoy tenemos a una persona que me voy a dar el permiso de poder leer su semblanza curricular, y voy a presentarlas porque ella es la persona, la especialista que nos acompaña de CONFE, para que ustedes conozcan y sepan quién es la persona que nos va a acompañar y a otorgar esta actividad denominada Juventud y Discapacidad. Ella es Mónica Hernández Serrano, es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Además, tiene más de 15 años de experiencia en intervención psicoeducativa, grupal e individual en población vulnerable, como jóvenes en situación de calle, jóvenes y niños en situación de alto riesgo psicosocial. También imparte orientación y psicoterapia privada. Mónica es también docente de jóvenes con discapacidad intelectual por IMCA en Iztacalco, en donde hace también intervención individual, vinculación con las familias, esto es con padres y los hermanos de las personas con discapacidad. Es también responsable de las personas, es responsable, de las actividades de inclusión sociocultural en espacios como museos. Ella ha llevado a cabo pláticas y conferencias de sensibilización sobre la discapacidad intelectual, fomentando los derechos de dicho colectivo en los museos y recintos. Es también maestrante del posgrado de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces, pues, esta es la semblanza curricular de Mónica. Justamente, CONFE trabaja a favor de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, si ustedes, bueno, al final, no sé si está aquí Ale, pero si no, ahorita ponemos el contacto de CONFE, si es que alguno de ustedes quisiera información al respecto, con todo gusto nosotros podemos brindarla. Entonces, sin mayor apertura, pues todo mi reconocimiento a la licenciada Mónica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les cedo el uso de la palabra y adelante. Ay, hola, pues muy buen día a todos. Yo soy Mónica Hernández, a nombre de CONFE y del Programa de Desarrollo Comunitario INCA. Les agradecemos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, pues por esta invitación, ¿no? Aquí nosotros pues queremos compartir nuestras experiencias en torno a la discapacidad intelectual, ¿no? Me parece una fecha muy, muy bonita para reflexionar, ¿no? Hoy, como el Día Internacional de la Juventud, vamos a reunirnos, ¿verdad? Estamos aquí reunidos para platicar,
para intercambiar puntos de vista acerca de lo que es la discapacidad intelectual en la etapa de vida tan importante como lo es la juventud. Entonces, pues muchas gracias y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Esperamos que al final podamos hacer un diálogo, porque aquí, pues lo más importante, como lo comentaron en la presentación, pues es generar vinculación con la sociedad civil, ¿no? Somos muchos actores, entonces el diálogo es muy, muy importante. Nada más para confirmar, ¿ya están viendo la presentación? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces nosotros somos el programa de educación especial de vida independiente con jóvenes con discapacidad intelectual y a su vez formamos parte de CONFE, ¿no? Entonces aquí está como el vínculo. Los temas que vamos a proponer para trabajar hoy es hablar sobre la discapacidad intelectual, los derechos humanos y derivado de esta perspectiva de derechos humanos, pues algunos principios que son básicos, ¿no? Como el derecho al proyecto de vida, derecho a la autodeterminación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y vincularlo con la cuestión específica de las juventudes y la discapacidad intelectual y al final haremos algunas reflexiones, ¿sí? Estas serían nuestras coordenadas. Bueno, empezando por la discapacidad intelectual. Ha tenido una historia muy complicada la discapacidad intelectual, como nos dice la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eh, tiene muchos cambios, se hacen revisiones constantemente. Esto es lo más actual que tenemos en cuanto al término adecuado, ¿no? A evitar todos estos términos peyorativos como retraso mental y otros, ¿no? Entonces, lo que se ha buscado mucho también a través de la ciencia médica, de la psicología, de la educación, es buscar un sentido más amplio, ¿no? La discapacidad intelectual, ¿no? Sí, como cualquier discapacidad, pues se define por limitaciones significativas en el funcionamiento de la persona. A través de la medicina y de la psicología, hace algunos años se cambió el concepto a un trastorno del neurodesarrollo. Esto quiere decir que tiene un sustento biológico en el cerebro, que es un trastorno que se presenta antes de los 18 años, ¿sí? Y que, bueno, tiene algunas características muy específicas. En este caso, pues, sobre todo se hace énfasis a las habilidades cognitivas, a las habilidades de pensamiento, de lenguaje, de aprendizaje como limitaciones, ¿no? También, no solamente esa situación, ¿no? Que se puede reflejar, por ejemplo, en el desempeño académico, sino también en las cuestiones de inteligencia, ¿no? Dentro de nuestro campo hay muchas mediciones. Eh, las habilidades sociales, como todo este repertorio conductual que tenemos para hacer frente a diferentes situaciones sociales. Sabemos que el mundo social es muy cambiante y muy diverso. Entonces, aprender esas habilidades puede ser un reto para las personas con discapacidad intelectual. Y otra cuestión muy importante, pues también son estas habilidades adaptativas de la vida cotidiana. ¿Sí? Las habilidades que tiene que ver cómo hacer la planeación, la conducción de la conducta para hacer todas las cosas al día a día. Esta es una visión muy importante porque nos puede dar unas pistas acerca de cómo podemos intervenir y trabajar con las personas con discapacidad. Sin embargo, también tiene, digamos, algunas situaciones que pueden ser no favorecedoras para el desarrollo de la persona, porque se centra en modelo médico, se centra en una situación muy individual de la persona. Y a partir de los años 70, el movimiento de personas con discapacidad en general, pero también de padres y de asociaciones, pues nos ha llevado a reflexionar acerca de lo que es un enfoque social. Es decir, anteriormente se veía con estas cuestiones muy limitada la discapacidad, a la limitación, al déficit en la persona. Sin embargo, a través de los años 70 y con el transcurrir de los tiempos, pues hemos visto que la discapacidad no es meramente el hecho de la persona, ¿no? Que tenga alguna dificultad, por ejemplo, en la escuela o que no pueda realizar algunas cuestiones
de acuerdo a su edad, ¿no? Como por ejemplo el cuidado de sí mismo, el aprender las dinámicas en la escuela, el seguir indicaciones, ¿no? Que son muy valoradas en nuestra sociedad, sino es más bien la interacción de esta condición con el entorno social. Y entonces se ha ampliado nuestro enfoque a un enfoque social y de derechos humanos, sin dejar de soslayar también la atención que pueden necesitar las personas con discapacidad. Y en este sentido, todas estas cuestiones de ver el perfil de las personas nos ayuda mucho a orientarnos en torno a los sistemas de apoyos. Los sistemas de apoyo son muy importantes porque nos van dando pautas de que la persona puede realizar las actividades siempre y cuando pueda tener las oportunidades y los apoyos. Y hay apoyos que son muy generalizados, que se requieren constantemente, y hay apoyos que son intermitentes, es decir, de vez en cuando hay una supervisión y se va dando una guía. Y bueno, esto nos ayuda para también dar estas oportunidades al ejercicio de los derechos. La discapacidad también se define como estas limitaciones, pero para el ejercicio de los derechos de las personas. Y esto también va muy ligado con la atención a la salud. La discapacidad intelectual sí requiere una atención a la salud, ¿no? Pero enfocada a los derechos y también en la cuestión de derechos humanos ha sido muy importante el reconocimiento como persona, tanto como persona individual, como persona social, pero también como persona jurídica. Es decir, que no siempre va a estar sujeta a la tutela o a que alguien tome las decisiones por ellos, ¿no? Como si fuéramos siempre menores de edad. Y obviamente todos estos elementos en cuanto al ejercicio de derechos nos va a ayudar o no nos va a ayudar a la participación de las personas en todos los ámbitos. Y bueno, uno de los enfoques que quiero dar en esta charla es esta cuestión de la importancia de la participación, que lo vamos a ir viendo. Solo aquí quiero resaltar que en el enfoque de derechos humanos la participación es muy importante. Y bueno, vamos a seguir adelante. En cuanto a los derechos humanos, sabemos que son como estos prerrogativas, ¿no? Inherentes a todas las personas que tenemos por nuestra condición de seres humanos y también son expectativas. Los derechos humanos es qué esperamos como sociedad en cuanto a nuestra condición de seres humanos. Hay una condición universal, todos los seres humanos que habitamos en este mundo, que necesitamos el mismo piso para llevar a cabo un desarrollo. Pero los derechos humanos tienen varias dimensiones, varias formas de enfocarnos, que todas ellas forman este crisol que son los derechos humanos. Uno de ellos, pues, es el aspecto jurídico, que está relacionado con las leyes. Con respecto a las personas con discapacidad, en nuestra Constitución de nuestro país, en el artículo primero, ya se empieza a hacer una vinculación con las personas con discapacidad. Hay ahí un reconocimiento en nuestro artículo primero y también al derecho a la no discriminación. Esto es muy importante a partir de 2011. En este artículo también hay una cuestión muy importante que ya como el Estado mexicano está obligado también a ser partícipe y a vincularse con el derecho internacional. Ahorita lo vamos a ver. También en México, entre muchas otras, que puedan haber otras leyes, está la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del 2018. Vamos a decir que este es un panorama muy amplio que me gustaría mostrar, pero que tiene que ver con el ámbito nacional. Entonces, a partir de 2011, también se hace vinculación al derecho internacional y esto también nos ha dado pautas para abrirnos a otros instrumentos jurídicos. A nivel internacional, digamos que hay dos maneras de vincularnos con los derechos. Uno es en el regional, ¿sí? Que nosotros formamos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y la otra es, digamos, el mundial o el universal, que es a través de la ONU. Entonces, a nivel de la regional, pues está la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que se creó en 1999. Este es un documento que está ratificado por México. Y no solo eso, sino también México
aceptó la vinculación, la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto quiere decir que si en algún momento hay alguna situación de derechos humanos, se puede llegar a esta instancia regional con una serie de pasos, pero se puede, ¿no? Muchas veces sí nos enfocamos a este sistema universal que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que es muy importante y que México también está vinculado en su derecho a reconocer los derechos de dicha Convención Universal. Sin embargo, a veces se nos olvida que tenemos también esta otra forma de vincularnos con los derechos. México ha tenido ya sentencias en varios casos, son 11 casos donde ya México ha tenido algunas sentencias de otra índole, no de personas con discapacidad, pero por ahí también hay una forma de exigir estos derechos, ¿sí? A través también del sistema regional. Entonces tenemos, digamos, estos tres formas de recurrir a los derechos en México: el nacional, bueno, también están los locales, pero nos vamos a referir en este momento al nacional, al regional de nuestro continente y al universal. Ok, esta es la parte jurídica, la parte que está, digamos, plasmada en instrumentos en papel, ¿sí? Pero también hay otras cuestiones de los derechos humanos, que son de cómo nosotros vivimos los derechos humanos en nuestro ambiente social, cómo se dan en las condiciones de nuestro mundo, de nuestro día a día, estas condiciones de derechos humanos. Lo vamos a ver un poquito más adelante a detalle con respecto a las personas con discapacidad intelectual. Y lo que basa toda esta cuestión de los derechos humanos es la cuestión ética. Todos los valores éticos que podamos nosotros plasmar en derechos humanos tienen este sustento. No son solamente leyes, sino están relacionados con un cuestionamiento acerca, por ejemplo, muy importante, que es la dignidad. La dignidad como esta situación, ¿no?, de todos los seres humanos, de llevar una vida donde nosotros seamos partícipes. No somos objetos, somos fines y no somos medios. Y yo creo que aquí es muy importante, porque si nosotros tenemos en clara todos estos principios éticos también de justicia, de igualdad, es más claro saber por dónde vamos cuando hablamos de derechos humanos. Y hablando, estos son los valores éticos. También en los derechos humanos tenemos algunos principios, ¿sí?, que nos pueden orientar. Voy a tomar tres principios que seguramente muchos de nosotros ya hemos escuchado. CONFE trabaja mucho el tema de la autodeterminación, el derecho a llevar un proyecto de vida y al libre desarrollo de la personalidad. La autodeterminación es como la capacidad que tenemos todos los seres humanos en esta condición de dignidad, ¿sí?, de tomar decisiones por nosotros mismos, de tomar el control para organizar recursos y desarrollar nuestro potencial, y también para participar activamente en la sociedad. Se dan cuenta, pues todo esto nos va dando sentido con las personas con discapacidad, ¿sí? También el hecho de tener un proyecto de vida, de escoger, de planear, y no solamente eso, de pensarlo o expresarlo, sino también de llevar a cabo todas aquellas acciones para llevar a cabo mis metas personales, ¿no? Y que es muy importante que tengan que ir, en el caso de las personas con discapacidad, que vayan en la misma línea al momento de su ciclo vital, perdón. Y también tiene que ver con todos estos bienes que tenemos como sociedad, y que todas las personas tengamos acceso a tener estas condiciones sociales dignas, ¿sí? Que obviamente van cambiando de época en época, pueden ir cambiando en cada momento. Por ejemplo, en este momento, pues parte de tener una condición social digna, pues es tener acceso a Internet, por ejemplo, ahorita en este momento de la pandemia. Otra cuestión importante es el acceso a la salud. Entonces, tiene que ver con todas estas cuestiones de condiciones sociales que nos permitan llevar a cabo un proyecto de vida que nosotros escojamos, que podamos elegir. Y pues digamos, lo que puede englobar estos dos principios de los derechos humanos está el libre desarrollo de la personalidad, ¿sí?, que tiene que ver también con una protección a la autonomía de la persona, ¿sí?, que no haya injerencia de cuestiones externas con respecto, por ejemplo, a mi privacidad,
¿sí? Que pues se respete mi persona y también la materialización de nuestros planes de vida. Y esta cuestión también de que es muy importante en todas las personas con discapacidad, no obstaculizar las capacidades, ¿no? En México se está abriendo paso a este principio, no hay como derecho, hay en otros lugares del mundo donde sí se plantea como tal un derecho, esto es un principio, pero se plantea como a la elección de situaciones, por ejemplo, de libertad de expresión. Y bueno, aquí en materia de derechos humanos, quiero señalar que hay cuestiones que son más complicadas como de poner en la mesa, como cuestiones, por ejemplo, de protección social, ¿no? Como el derecho a la educación, a la salud. Muchas veces se busca en esta cuestión de los derechos humanos, de que no se nos violente, por ejemplo, la integridad personal, de que no se nos, por ejemplo, no se nos aborde y nos lleven a un lugar de que no sepamos quién es sin un debido proceso, ¿sí? Estas cuestiones que tienen que ver más con los derechos sociales, con los derechos de las personas vulnerables, de grupos vulnerables, es un poco más complicado. Y es por eso que es importante que nosotros aprendamos como sociedad a poner en la mesa todos estos elementos para poderlos plantear de forma más clara, ¿no? En el día a día, si nosotros nos pusiéramos a platicar, seguramente vamos a encontrar cómo necesitamos trabajar muchos en estos principios de los derechos humanos, ¿sí? Y en este sentido, pues quiero decir que también los derechos de las personas con discapacidad, pues son, digamos, de lo más reciente que se da en materia de derechos humanos, porque los primeros derechos tenían que ver mucho con esta cuestión que había comentado, ¿no? A la esclavitud, a que no se te fuera a apresar, ¿no? A llevar, o que los militares o la policía te llevara a un lugar que nadie supiera sin un proceso judicial adecuado. Entonces, el hecho de poner el énfasis en el derecho nacional e internacional a las personas con discapacidad quiere decir que está pasando algo en nuestra sociedad en este momento histórico, ¿sí? Que se requiere poner atención en los derechos de ciertos grupos. También hay atención, por ejemplo, a la niñez, a las mujeres, a las personas migrantes, ¿sí? Porque se consideran que en este momento están siendo vulnerados sus derechos. Y entonces, pues esto quiere decir que necesitamos seguir trabajando en esto. Bueno, vamos a continuar. Y bueno, en este sentido de ya entrando a materia a la juventud, bueno, la juventud sabemos que es una etapa de la vida. Es una etapa de la vida que se ha considerado transitoria hacia adentrarnos a la posición adulta, ¿sí? En nuestro mundo. Como etapa de vida, pues eso, implica cambios, implica muchas cosas, ¿no? Nosotros podemos observar con nuestros jóvenes con discapacidad intelectual en el programa, pues que sí se generan cambios, ¿no? Hay cambios, ¿no? Sobre todo cercanos a los 30 años, hemos observado que cambian un poquito de actitud, sí se vuelven más reflexivos, más maduros, ¿no? Pero esta cuestión de la juventud, sí son cambios que ya, digamos, se vienen acumulando de cambios físicos, biológicos, pero también sociales. La juventud y la discapacidad intelectual están relacionadas con la posición que tenemos las personas en la sociedad. Eh, Esto es muy importante porque la discapacidad intelectual no es una situación en sí misma, no es porque la persona haya tenido alguna situación, por ejemplo, en el nacimiento o tenga un tema biológico. Sí está ahí, pero no es toda la discapacidad intelectual, sino tiene que ver con la posición que la persona tiene en su familia, en la comunidad, en las instituciones y en la sociedad. Sabemos que la juventud, pues es una etapa en la que las personas necesitamos salir, probarnos con el mundo. Entonces, aquí, y tanto desde la adolescencia en adelante, pues cobra mucha importancia abrir los círculos sociales. Y bueno, reflexionando un poco y viendo algunos estudios, pues quiero abordar estos cuatro como ejes en cuanto a la juventud y discapacidad intelectual, como hitos, ¿no? Tanto en el desarrollo como en la relación también que tienen que ver con los derechos humanos. Uno es el cuidado de sí mismo, otro es un espacio personal de desarrollo,
otro es el trabajo y otro la sexualidad, ¿ok? Entonces, el cuidado de sí mismo, pues esa es parte de nuestro desarrollo, es como ir viendo en acumulación todos estos aprendizajes y si se dan cuenta, pues tiene que ver mucho con nuestra definición de discapacidad intelectual, como esta cuestión de que puede haber dificultades o se requieren apoyos para adquirir habilidades adaptativas, ¿no? Y de vida diaria y habilidades sociales. Entonces, aquí tenemos a una propuesta, ¿no? De lo que es los cuidados básicos, pero en términos como de ciertos pasos o ciertas etapas que podemos observar en las personas con discapacidad intelectual. Los cuidados básicos tienen que ver con alimentación, tienen que ver con el aseo personal, tienen que ver también con estas cuestiones que les muestro aquí de nuestros jóvenes, el hacer deporte, el cómo manejo mi tiempo, en cómo yo manejo mis acciones para cuidarme como persona. Digamos que la parte más elemental de un joven con discapacidad intelectual sería lograr cuidados básicos, es decir, yo por mí mismo puedo ir al baño, puedo bañarme, puedo alimentarme, puedo vestirme, ¿sí? Eso es como lo más básico. Hay otra etapa que algunas personas las hemos observado, que es a cierta resistencia pasiva, que quiere decir que cuando los jóvenes no logran expresar algunas molestias y se resisten, no quieren, parecen tristes o están enojados, pero hay una resistencia porque por la relación que ellos tienen, ¿no? Puede ser también una cuestión de habilidades, pero también puede ser un momento de la vida. Sabemos que, por ejemplo, en la adolescencia, pues los chicos tienen una etapa de ensimismamiento y esto es completamente normal porque se requiere hacer un ajuste personal acerca de lo que es la vida para que cuando nosotros lleguemos a este punto de la juventud ya tengamos una brecha, un camino en lo que somos nosotros. Y esto es un planteamiento muy personal que se da en un entorno social, pero es trabajo de cada persona. Y en este sentido, algunos chicos, y no solo con o sin discapacidad, muestran esta cuestión de la resistencia pasiva, ¿no? O sea, no me voy a confrontar con la autoridad, pero sí puedo mantenerme quieto, puedo no seguir indicaciones, ¿sí? O puedo decir que sí, pero no lo hago. Esa es una resistencia pasiva. Y que puede ser una misma etapa en esta cuestión también de cómo me relaciono con la autoridad. ¿Sí? Aquí sí se requiere mucha paciencia y pues también una comprensión a que puede ser una etapa, ¿no? Depende, no voy a generalizar, pero puede ser una etapa en la que se necesite mucho escuchar al chico y lo vamos a ver algunas cuestiones. Otra etapa más sería una conciencia de sí mismo, cuando ya los jóvenes con discapacidad intelectual logran expresar sus deseos, lo que quieren, cómo ven el mundo. Y esto tiene que ver mucho también con el entorno social. A veces nos limitamos y pensamos que, bueno, en la discapacidad hay un tema de razonamiento, hay un tema de lenguaje, pero de acuerdo a mi experiencia, los chicos sí pueden llegar a tener una conciencia de sí mismos, ¿no? A decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, ¿sí? A veces los papás se sorprenden cuando los muchachos empiezan a crecer no sé, 20, 22 años y empiezan a decirles ya que no. El decir que no es muy importante para ellos. El expresar, es decir, yo no estoy de acuerdo contigo, yo no quiero esto, ¿sí? Esto es muy importante porque ya quiere decir que es un desarrollo de la persona, que ya no es un continuo entre yo, persona con discapacidad, y mi familia inmediata. Esto es muy importante para el desarrollo de la personalidad. Y también, digamos, una etapa más avanzada de este cuidado de sí mismo es la reflexión y práctica de sí mismo. Tenemos chicos que de verdad tienen un nivel de pensamiento muy, muy consciente, se dan cuenta de las cosas, logran articular la situación y logran decir yo quiero esto y mi meta es esta, ¿no? Esta es una cuestión del cuidado de sí mismo, ¿sí? En términos de salud, ahorita mencionando la pandemia, pues es muy importante abordar todos estos temas con los chicos por las posibles dudas, por los posibles cuestionamientos que tengan, ¿no? Los chicos de repente escuchan tantas cosas y necesitan
necesitan un apoyo en esta cuestión de los sistemas de apoyo para orientar tanto las emociones como las conductas. Y otra cuestión también que es muy importante en el cuidado de sí mismo, pues es aprender, ahorita lo vamos a ver, es aprender a manejarse por el mundo, ¿no? Aquí les pongo algunas fotografías que compartimos acerca del programa, de cómo también el trabajo, por ejemplo, que hacemos en transporte público, ¿sí? Continúo, y esto que va ligado con lo que comentaba a la cuestión del espacio personal de desarrollo, ¿sí? Cuando somos adolescentes y hacia adelante, necesitamos un espacio cada vez más grande de desarrollo, que quiere decir que voy a seguir vinculado con mi familia, pero necesito otros espacios, ¿no? Y aquí tenemos igual varias etapas, empezaré por la menor a la mayor. No hay generación a veces de posibilidades en las personas con discapacidad intelectual, o está reducido solo al vecindario, a la familia. Hay otros que son esporádicos o intermitentes, ¿sí? Que son a veces, otro es eventual, que es un poquito más frecuente, y otros que son casi permanentes o permanentes, ¿sí? En este sentido, creo que jugamos un papel muy importante en las instituciones al generar espacios de convivencia. Sí, ahorita también vamos a trabajar. Yo creo que aquí es un tema muy importante porque nuestros jóvenes pues quieren conocer personas, y a veces, bueno, la situación no da como elementos de confianza, entonces hay mucho temor. Y yo quiero confesar que a veces, muchas veces yo comparto el sentir de las familias, ¿no? El de, híjoles, ya se va a ir solo. Aquí es muy necesario hacer uso de los apoyos a través de las instituciones, a través de la comunidad, para generar espacios seguros para los chicos, pero sobre todo un trabajo digno de la independencia, de la libertad. Y esto quiere decir que vamos a generar situaciones que nos permitan desarrollar habilidades. Por ejemplo, en la cuestión del transporte público, nosotros lo que hacemos en condiciones normales es irlos llevando de poco a poco. O sea, salimos muchísimo a calle con ellos, hacemos visitas en el entorno de la escuela para que ellos ubiquen los servicios básicos, como por ejemplo el mercado, el supermercado, dónde está la parada del pecero, dónde, cuál es el metro que se encuentra más cercano a nuestro entorno, ¿sí? Y eso también va generando visibilidad en la comunidad, porque ya entonces empiezan a ubicarnos y también empezamos nosotros a generar redes de apoyo con la comunidad. Entonces, es de poco a poco, y en esa práctica, ¿sí? En el escenario, es lo que nos va diciendo qué pautas de apoyo necesitamos llevar a cabo con los muchachos, ¿sí? Hay chavos que aprenden más rápido que otros, como cualquier persona, y hay chavos que es paulatino, pero aquí es importante irles dando su distancia, ¿no? Y en esta cuestión también de la pandemia, nosotros, por ejemplo, en nuestro programa, seguimos dando clases en línea, y ese es en este momento un espacio personal de desarrollo. Sabemos que requieren apoyos, pero por ejemplo tenemos espacios como grupo terapéutico, donde sí les pedimos a los papás que les permitan expresarse solos, el que no esté necesariamente alguien ahí. O sea, hay momentos para estar con alguien y hay momentos para que puedan estar con sus compañeros, arreglen situaciones por sí mismas, ¿sí? Y bueno, la siguiente, que es también otra cuestión tanto de la juventud como de la adultez, es esta cuestión de un trabajo digno. Sabemos que pues, el trabajo es muy importante para todos los seres humanos. Y bueno, en materia de discapacidad intelectual, hay casos en los que no se pueden generar estas oportunidades, ¿no? De un trabajo. El trabajo entendido como esta actividad, ¿sí? Muy humana, que nos permite cambiar nuestro entorno, ¿sí? Hay otro, digamos, otro punto que sería las actividades, ¿no? Hacer actividades en casa, que están muy bien, ¿no? Que pueden servir como un motor para avanzar en esta cuestión. La otra es ayuda, ¿no? Cuando los chicos, por ejemplo, ayudan a la mamá, ¿no? Al papá en algún trabajo, en el negocio o en la casa. Otro nivel más alto es actividades significativas, pero tienen que ver con actividades significativas de la persona. ¿Sí? No solamente de la familia, sino también que le gusten a nuestro joven con discapacidad intelectual, y que le promueva también su propio desarrollo. Y también tenemos casos de estrategias de automantenimiento, cuando los jóvenes
logran obtener y mantener un empleo digno. Como asociación tenemos un área, es una compañera que hace un excelente trabajo ahí, que busca y hace vínculos con empresas para que tengan trabajo digno los muchachos. Esto quiere decir con contrato, con prestaciones, con derechos y con obligaciones, ¿sí? Entonces, esto es lo que se ha buscado. Realmente son los muchachos los que nos enseñan que sí se puede generar este tipo de estrategias, que sí pueden estar ellos incluidos y participando en el mundo laboral. Y quiero decir que es muy importante porque ellos se sienten bien, ellos son productivos, pero también quiere decir que ellos también aportan a su familia, ¿no? Ellos también pueden dar dinero para mantener el hogar. Y eso es una tarea de los adultos, que donde quiera que estemos, nosotros tenemos que contribuir. Y bueno, el último punto en este sentido de juventud y discapacidad de juventudes tiene que ver con la sexualidad. La sexualidad en las personas con discapacidad, sobre todo la intelectual, es controversial y genera muchas emociones. ¿Por qué? Porque el hecho de tener tal vez un desarrollo a veces distinto, ¿no? Por las condiciones médicas, biológicas, educativas, sociales, de toda índole, pues generan como una percepción diferente, ¿no? Hay a veces la creencia de que seguirán siendo niños, ¿no? Incluso cuestionamos mucho el tema de la edad, ¿no? De que se dice, es que ya me dijeron que mi hijo se va a quedar en una edad de 10 años, 7, 5, la edad que sea. Y yo creo que esta es una percepción muy dañina para los muchachos, porque el cuerpo sigue creciendo y ellos siguen creciendo, siguen desarrollándose y llega un punto pues, en que se expresa a todas luces su sexualidad, ¿no? Entonces, la sexualidad es también un ejercicio de un derecho y una necesidad, ¿no? De cualquier ser humano. Hay veces que no se generan oportunidades de expresar la sexualidad, ¿no? Hay otras que son relaciones virtuales, ¿no? Que son así medio románticas, platónicas. Hay otras veces que se posterga, se deja y es parcialmente aceptada, ¿no? Y ejercida. Y hay otra parte que la verdad son de acuerdo a nuestra experiencia, es la menor, la aceptación y el ejercicio de la sexualidad adulta. La sexualidad no solamente es, digamos, el erotismo, sino también son cómo me identifico con otras personas con respecto a mi género, es también tener información, tener todas las bases para elegir mi sexualidad, ¿no? Y también es el hecho también de escoger amigos, de escoger el novio o la novia, ¿no? Esto también es muy importante y si se dan cuenta, tiene que ver con el cuidado de sí mismo, tiene que ver también con el espacio, un espacio personal de desarrollo. Obviamente estas relaciones afectivas, pues se van a ir alejando un poquito de la familia. Entonces, aquí es importante, pues, reconocer el derecho de nuestros jóvenes, de todos, pero específicamente de las personas con discapacidad intelectual, de poder ejercer la sexualidad y con apoyos necesarios, obviamente con apoyos supervisados. Yo ahí sí pues les comparto un principio que yo tengo, ¿no? Que mientras, a todos los jóvenes, no solamente con ellos, que mientras ellos no se metan en problemas, pues nadie tiene por qué entrometerse. Y se dan cuenta, va vinculado a los principios de derechos humanos, ¿sí? De autodeterminación, de libre desarrollo de la personalidad. Si tú aprendes a no meterte en problemas, nadie tiene por qué estar cuestionándote o estar como pasando la raya de cierta privacidad, ¿no? Entonces esto también es muy importante. Y bueno, ya en términos más de derechos sociales, ¿cómo se van articulando toda la cuestión biológica de la discapacidad, toda la cuestión jurídica, pues en las condiciones sociales, ¿no? En las condiciones sociales sabemos que México, pues es un país con alto índice de discriminación, ¿no? Por ahí les voy a presentar una bibliografía al final y en una encuesta sobre discriminación se encontró que las personas que son más que presentan mayor discriminación son mujeres con discapacidad y con origen indígena, ¿sí? Que se adscriben como indígenas. Entonces, esto nos habla de todos una serie de procesos sociales
que están presentes en nuestra sociedad. No solamente somos las personas como individuos, sino somos todo el sistema. Entonces aquí es importante cuestionarnos, ¿no? Y entonces aquí les pongo una balanza donde sabemos que en la discapacidad es muy importante la inclusión, ¿no? En esta relación entre inclusión y exclusión, ¿no? Y que tiene que ver con dos cuestiones. Uno es la equidad y otro es la desigualdad, ¿no? La desigualdad es como estas brechas que hay entre individuos, ¿sí? Entre uno y otro, eso es la desigualdad, que tiene que ver con jerarquizar, ¿no? Que en nuestra sociedad estamos muy jerarquizados de quiénes van arriba, quiénes toman decisiones, en la explotación del otro, que tiene que ver con una cuestión de poder, y en estas cuestiones que me parece muy importante en la discapacidad, que tiene que ver el distanciamiento. ¿Sí? ¿Cuál es el distanciamiento, por ejemplo, en la educación entre una persona con discapacidad y otra sin discapacidad? Esa es una distancia. Entonces, la exclusión, como este quedar fuera de ciertas, digamos, bienes sociales, como puede ser la educación, la salud, ¿no? Este libre desarrollo de la personalidad, pues quedan fuera. Ese es un dispositivo de la desigualdad. Y por otro lado, tenemos la inclusión. Aquí es muy importante la inclusión como esta cuestión de una participación activa de las personas, ¿sí? De que haya oportunidades efectivas, ¿sí? Que sean buenas esas oportunidades para el desarrollo de la persona. Y aquí es muy importante también el equilibrio entre lo individual y lo comunitario. No solamente es la persona, sino también cómo esta persona está incluida y que pueda contribuir y respetar los derechos de su comunidad y de su entorno. Eh, y bueno, también, estas es ahí como algunas, nada más para ejemplificar rápidamente cuál es la diferencia entre su enfoque también de derechos humanos, en cómo tenemos este árbol, ¿no? Que está inclinado, que las manzanas son como los recursos de la sociedad, cómo se puede inclinar hacia unas personas, ¿no? Donde hay más recursos, y cómo la igualdad sería poner, digamos, esta escalera, ¿sí? Pero que realmente no permite el mismo acceso a las personas. La equidad sería justo esta cuestión de poner a un nivel que permita a todos los individuos accesar a las oportunidades. Y en el último, que tiene que ver con la justicia distributiva, pues que tiene que ver también un balance en los recursos que se obtienen en nuestra sociedad. Bueno, y la imagen de estos chicos en la cerca, pues solamente por cuestiones de tiempo, voy a enfatizar cómo si quitamos estas barreras, no necesitamos contar con estos, digamos, recursos como de compensación, ¿no? Que aquí, si quitamos esta cerca y ponemos algo que permite el acceso a todos, esto permite una mayor participación y sería la diferencia entre la igualdad y la equidad. La igualdad sabemos que está manifiesta en las leyes, que dice que todos somos iguales, pero justo esta condición social de los derechos humanos nos permite analizar que no necesariamente, pues esta igualdad jurídica significa una equidad en las condiciones reales. Y bueno, algunas cuestiones, nada más ya para ir cerrando, en torno a este tema, pues quiero decir que es muy importante la participación activa y significativa en todas las esferas humanas, tanto personal, familiar, comunitaria, institucional y política. Nosotros como familias y como instituciones podemos comenzar a dar estos tratos dignos, uno, tratarlos como personas de acuerdo a su edad. En serio que esta cuestión nos puede abrir mucho las puertas, tanto al desarrollo de los chicos como a la salud de la familia, ¿no? El hecho y de la comunidad, el hecho de tratarlos como adultos, de preguntarles. Ahorita en este momento hay una controversia constitucional que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque en Veracruz no se les dio consulta a una ley para la inclusión de personas con discapacidad. Y esto quiere decir que sí tenemos un tema con preguntarle a las personas, ¿no? Tener un trato digno, también abierto a todas las personas, brindar los apoyos de acuerdo a las necesidades de las personas, generar también esta cuestión de una ciudadanía responsable, que el desarrollo, que el aprendizaje sea enfocado a eso, pensado en que van a ser adultos, y una ética del autocuidado como forma de ejercer la libertad, ¿no? Cuando ya yo misma puedo planear mi día,
yo misma puedo tomar decisiones. Y bueno, estas son algunas referencias de los temas y pues les agradezco mucho a todos, ¿no? Traté de ser Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, licenciada. La verdad es que es una excelente ponencia. Muchísimas gracias por toda la información que nos proporcionaste. Sin duda alguna, creo que nos abriste el panorama bastante en temas de discapacidad. Tal como lo mencionabas al inicio, el día de hoy que se conmemora el Día Internacional de la Juventud, pues creo que es un día muy apto precisamente para hablar sobre los jóvenes con discapacidad. Quisiera retomar algo muy importante que mencionaste, es empezar a ver a la discapacidad desde un enfoque social y en temas de derechos humanos. El poder entender que las personas con discapacidad tienen este derecho a la autodeterminación, a tomar sus propias decisiones en torno a sus necesidades, no tomar las necesidades de terceras personas, de los tutores, de los cuidadores, y poder entender que las personas con discapacidad también tienen derecho a tener este proyecto de vida, algo que también nos mencionabas. Muchas veces, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito educativo, se tiende a realizar la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Normalmente esta pregunta las hacemos en una edad temprana, precisamente por la necesidad de ver qué es lo que quieren ser en un futuro, para planear precisamente este proyecto de vida. Muchas veces esta pregunta no se le realiza a las personas con discapacidad o estas limitaciones. Creemos que ellos no son capaces o que simplemente no tienen las potencialidades para poder ejercer una carrera, algún oficio. Creo que es un tema muy importante que nos abriste referente al tema de la inclusión, y algo que quisiera mencionar es que la inclusión en primer momento tiene que ser a nivel familiar. Creo que si la familia no acepta la discapacidad, difícilmente a nivel social lo vamos a poder aceptar. Algo que también mencionaste y me pareció muy, muy acertado es precisamente el tema de igualdad, equidad y justicia. Muchas veces nosotros empleamos este término de igualdad cuando creo que lo correcto sería equidad y justicia. No podemos tratar a todos igual. ¿Por qué? Porque obviamente tienen necesidades diferentes, y creo que es algo muy importante para poder hablarlo también en el ámbito educativo, en el ámbito social y obviamente en el ámbito familiar. Muchísimas gracias por toda esta información y por la aportación que nos brindaste. Con esto cierro. Quisiera cederle el uso de la palabra a la licenciada Ana Karen para poder ir con las conclusiones, y pues obviamente en caso de que tengan alguna pregunta, algún comentario, sin problema lo pueden formular. Muchísimas gracias, licenciada. Adelante, por favor. Gracias, Cristi. Y bueno, agradeciendo nuevamente a la licenciada Mónica por esta plática que estuvo estupenda. La verdad es que súper completa. Muchísimas gracias. Y como ya dio la conclusión de la plática, Cristi, pues en el marco, ¿no?, del Día Internacional de la Juventud, es bien necesario saber que también las personas con discapacidad, las juventudes con discapacidad, también tienen problemas que resolver, ¿cierto? Entonces nosotros somos parte y debemos de ir avantes para justamente resolver estas problemáticas que lo mencionabas, ¿no? En la salud, sexualidad, entre otras cuestiones que tú ya muy bien lo definiste. Entonces, ya solamente para culminar esta actividad, quisiera saber si alguno de los presentes tuviera alguna pregunta, perdón, al respecto de lo que tan atinadamente nos otorgó la licenciada Mónica, o si tuvieran alguna aportación, algún comentario, ¿no? También no necesariamente tiene que ser una pregunta, sino alguna aportación, algún comentario, algo que quieran decir. Con todo gusto les podemos abrir el micrófono. Si gustan, también en el chat les estuve escribiendo, perdón, que podían pues escribir, justamente, valga la redundancia, alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna aportación, lo que ustedes quisieran. Entonces vamos a dar unos segunditos si es que alguien se anima. Y antes de que, si alguno de ustedes quisiera participar, en el chat vamos a establecer un registro, no, mentira, una encuesta de satisfacción.
Esta encuesta de satisfacción es para la evaluación propia de esta actividad que estamos otorgando como mecanismo independiente de monitoreo del Estado de México, que deviene de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que integra, ¿no? O es parte o forma parte del Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Por supuesto, también mencionarles que si alguno de ustedes quisiera alguna plática con estas cartas de servicio, ustedes pueden saber cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones que tenemos nosotros para poder brindar este tipo de actividades. Y justamente en esta encuesta de satisfacción, ustedes pueden evaluar si se dio cumplimiento, ¿no?, al parámetro de las actividades, si se abordó los objetivos de qué son las juventudes, qué es la discapacidad, cómo abordarlo, cómo enfrentarlo, entre otras situaciones. Lo pueden encontrar en la página de la CODEM. Con todo gusto pueden ingresar a www.codem.org.mx. Y bueno, pues creo que no hubo alguna pregunta. Guadalupe en el chat nos dice, es un tema que nos hace reflexionar sobre las necesidades y derechos que tienen. Muy interesante. Gracias. Pues, Mónica, este es todo tuyo. Aquí hay una persona. Hay alguien que pidió la palabra. Adelante, por favor. Sí, gracias, Mónica. Ya. Listo. Ya está, ¿verdad? Listo, sí, lo escuchamos. Sí, muy buenos días de parte de aquí de la Defensoría Municipal de Catzingo, mandándoles saludos y pues agradecerles de antemano pues esas finísimas atenciones que nos prestan para estar igual aquí retomando sus valiosas ponencias, ¿no? Muy importante para todos nosotros aquí en el municipio de Catzingo. Realmente este tema, pues sí es muy importante, claro que todos, ¿no? Día con día y hora tras hora durante el día de las pláticas que nos envían, muy buenísimas. Quiero felicitarlos además, ¿no? Aquí en nuestra comunidad es un poquito difícil adecuar a nuestras personas con discapacidad. Sí existen algunos grupos, ¿no? Que en cada familia hay una que otra persona con discapacidad, pero lamentablemente aquí no sé si es posible un poquito a adecuarlos a la realidad, a las actividades laborales. ¿Por qué? Porque como estamos en una provincia y la geografía del municipio, hay puras subidas de empedrados, puras bajadas y todo, y pues es un tanto difícil para movilizarlos también a nuestros conciudadanos con discapacidad. Sí, pero realmente pues sí, tenemos que ver de una u otra forma, quizás impartiéndoles cursos de manualidades, etcétera, ¿no? De hecho, yo estoy trabajando también con los grupos que maneja el DIF, con las personas con discapacidad, y de esa forma, claro, haciéndoles las visitas domiciliarias, ¿no? Para que igual no bajen hasta las instalaciones del DIF en el centro, tenemos que acudir a sus domicilios para ya platicar con ellos, convivir y etcétera. Pero sí es un tanto difícil encaminarlos al sistema laboral, que no son muchos los mayores, hay más personas de menores de edad. Ajá, pero ahí va, pues sí, el problema es un poquito, algo difícil para adecuarlos a un ambiente laboral. Sí, es lo que puedo comentar. Muchas gracias, Gracias, defensor municipal que nos acompaña desde Catzingo, al otro lado de Toluca, los que estamos en Toluca, otros estaremos en otros municipios, ¿verdad? Pero muchas gracias por su aportación, Mónica. No sé si quieras agregar algo al comentario del defensor municipal de Catzingo. No, pues muchas gracias por compartirnos su experiencia. Sí, efectivamente, ciertos programas o ciertos apoyos a las personas con discapacidad, pues sí, son más fáciles, ¿no? Cuentan con todos estos recursos en las zonas urbanas, ¿no? Eso también, bueno, las referencias que les di en el estudio sobre personas con discapacidad, que es la tesis de doctorado, ahí viene esa situación, ¿no? Como también los espacios en donde estén los chicos,
pues están determinados por las condiciones sociales y tiene que ver con esta cuestión de la desigualdad, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? En cuanto al acceso a los recursos, a las oportunidades en ambientes urbanos y en ambientes, digamos, del interior de la República, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con una cuestión de justicia distributiva, ¿no? De cómo estos recursos que no solamente son el capital monetario, ¿no? Que tiene que ver con estas condiciones de la familia de origen, sino cómo ese capital, esas condiciones sociales, pues se van haciendo también en un capital cultural. Sí, como tener acceso a otros programas, ¿no? Esto también es muy importante para las personas con discapacidad intelectual, tienen también diferente desarrollo y que es muy importante ponerlo en la mesa para justo ir buscando estos ajustes y estas condiciones, tanto familiares, comunitarias y también, por ejemplo, al DIF que usted mencionó, para estar pidiendo, oye, mira, tenemos esta situación y que si hay niños con alguna situación de discapacidad, pues ir viendo, perfilando, ¿no? Sabemos que la condición de discapacidad fue diferente hace 20, 30 años, que ahorita ya los chicos están saliendo más a la calle, están haciendo más cosas y pues es abrir caminos, ¿no? Y pues hay muchas gracias. También pues quiero decir que es muy importante la participación, ¿no? Que podamos expresar todos estos. Por ahí veo a alguno de mis alumnos, a Héctor Chávez, entonces yo los invito a que participen y den sus puntos de vista. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Fíjate que hay un comentario de Susana Zúñiga en el chat donde nos dice, buenos días, gracias por la plática. Me gustaría saber si hay asociaciones o dependencias que apoyen a los adolescentes con discapacidad o a la familia para darles esta guía y que tengan una vida digna. Ok, sí, bueno, pues por parte de CONFE, es una agrupación de muchas asociaciones de la cual formamos parte como INCA, y bueno, pues sí, por ahí hay asociaciones, ¿no? No sé si podamos, creo que bueno, estaban ahí los datos en el chat, ¿sí? Voy a poner también los datos de nosotros por si quieren alguna cuestión. Obviamente, pues CONFE tiene como una agenda mucho mayor que nosotros, ¿no? Pero con todo gusto, nosotros en INCA Iztacalco sí trabajamos con adolescentes y jóvenes. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Gracias. Sí, vamos a darle la participación a Alejandra Romero, por favor, y ahorita ya les envían la información en el chat. Adelante, Alejandra. Ok, hola Karen, muchas gracias. Sí, bien como lo comentaba Mónica, en CONFE, pues somos una confederación que tiene afiliadas a 114 organizaciones de todo el país para personas con discapacidad intelectual y justamente pues es el tema que trabajamos, ¿no? Discapacidad intelectual y si pueden entrar a la página www.confe.org, ahí podrán encontrar nuestro directorio de afiliados o bien pueden enviar un correo a alejandra-romero@confe.org y pues ya les estaremos apoyando a ubicar organizaciones que deseen, en donde deseen que sus familiares o personas con discapacidad que conozcan puedan obtener servicios. Y pues sí, como lo mencionaba también Mónica, IMCA es parte de esta red de afiliados que tiene CONFE y pues en esta ocasión pues le tocaba a CONFE la participación y pues es un trabajo en conjunto que hacemos, por eso en representación está Mónica, en representación de CONFE y de IMCA. Entonces, pues ahorita voy a poner el correo en el chat para que puedan enviar alguna pregunta o si quisieran como ubicar alguna organización. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Ale. La verdad es que justamente iba a agradecerle a Alejandra Romero por ser pues el contacto, ¿no? Directo con Mónica. La verdad me pareció fenomenal
su participación, muy, muy, muy buena ponencia, muy buena plática, conferencia, y también agradecer, bueno, pues a la directora del Movimiento Asociativo CONFE, quien es la maestra Gabriela Martínez Olivares, quien siempre también ha estado presente. Envíenle un saludo, ¿no?, de su servidora y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México también. Entonces, pues muchísimas gracias. Ale, ya solamente si nos ayudas con los datos en el chat para que las personas puedan, perfecto, ya lo envió Ale, pueden estar en contacto con ella. Yo estoy segura que justamente este mecanismo da cercanía, ¿no?, a las personas que requieran en esta situación, específicamente en materia de discapacidad intelectual. Con ellos pueden trabajar de la mano. Yo estoy segura que les van a brindar orientaciones, que les van a ayudar en cualquier tema que ustedes tengan. Y pues bueno, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México queda a la orden para cualquier cuestión. También les voy a dar el número gratuito, que es 800-999-4000. Hay un abogado de guardia las 24 horas del día, los 365 días del año. Si alguno de ustedes se ha sentido vulnerado en sus derechos humanos por parte de alguna autoridad del Estado de México, con todo gusto puede contactarnos a ese número para que se les oriente o se les canalice a la instancia, o de ser así, pues con la propia comisión iniciar la respectiva queja para la probable vulneración de un derecho humano de la persona con discapacidad o de cualquier persona. Repito, el número es 800-999-4000, por favor. Y decirles ahorita que participaba el defensor municipal de Catzingo, pues el Estado de México es uno de los municipios, si no es que el único, si no me equivoco, que cuenta en cada municipio del Estado de México, los 125 municipios que conforman el territorio mexiquense, tiene una Defensoría Municipal de Derechos Humanos, en los cuales puede ser el primer contacto para que ustedes se les pueda dar una orientación, y de existir esa violación a derechos humanos, pues ya se contactarían con nosotros también los defensores municipales. Acérquense en su municipio, del municipio que tú tengas, ve al ayuntamiento. Algunos están en el ayuntamiento, algunos en Casa de Cultura, pero de que se encuentra esta Defensoría Municipal y les pueden brindar ayuda también en cualquier materia, pues lo pueden hacer. Entonces, pues sin más que agradecer, que tengan un excelente día. Nuevamente toda mi gratitud a Mónica, a Alejandra, a la maestra Gabriela y a todas las personas que nos acompañan en esta plática. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.